En un pequeño pueblo, Hiro, un joven lleno de aspiraciones, vivía una existencia marcada por relaciones tóxicas que, día tras día, parecían desgastarlo y consumirlo. Dada su incapacidad para cortar por sí solo con estas tóxicas compañías que lo ataban, Hiro decidió buscar ayuda y consejo en el sabio maestro Takeo. Takeo era un hombre de sabiduría incalculable, que custodiaba un jardín secreto, un oasis de serenidad y equilibrio que prometía dar respuestas a aquel que lo recorriera. Consumido por una necesidad desesperada de hallar solución a su malestar, Hiro emprendió el viaje hacia la montaña donde residía el venerable maestro. Tras varios días de ardua travesía, Hiro por fin llegó al monasterio de Takeo. El jardín que lo rodeaba irradiaba una sensación de paz que rozaba lo mágico. Con gran humildad, Hiro solicitó ser admitido como discípulo. Takeo lo examinó detenidamente, luego asintió y le permitió entrar al santuario de su jardín. Juntos, Takeo y Hiro pasearon por el jardín, haciendo pausas ante 5 elementos distintos que parecían ser metáforas vivas de enseñanzas profundas. En primer lugar, se detuvieron frente a una planta sofocada por malas hierbas. «Mira esta planta», instruyó Takeo, señalando la vegetación asfixiada. «Está prácticamente ahogada, no tiene espacio para crecer», dijo el maestro. Con serenidad, continuó diciendo, «Si sientes que alguien está eclipsando tu luz y drenando tu vitalidad, es momento de reevaluar esa relación». Hiro no pudo evitar recordar a su amigo Noboru, que absorbía su energía pero nunca le aportaba nada positivo. Con un gesto lleno de solemnidad, Takeo desenfundó un cuchillo que más bien parecía un artefacto antiguo. «Utiliza esto para cortar las malas hierbas, y permitir que la planta respire», le indicó. Al hacerlo, Hiro experimentó una liberación interior como si un lastre emocional se disolviera. Continuaron su paseo, deteniéndose ante un árbol con hojas marchitas y descoloridas. El aire alrededor del árbol parecía más pesado, casi como si la vegetación cercana también compartiera la tristeza del árbol. «Este árbol está enfermo porque una planta venenosa ha contaminado sus raíces», explicó Takeo, con una seriedad en su voz que enfatizaba la importancia de sus palabras. Takeo se agachó y apartó cuidadosamente algunas hojas secas para revelar una planta pequeña pero dañina, con raíces que se entrelazaban con las del árbol. «Si te sientes debilitado o desanimado constantemente cuando estás con alguien, ten cuidado», advirtió. La observación fue como un espejo para Hiro, el cual pensó en ciertos familiares que, de manera similar, parecían envenenar su espíritu. «Las relaciones tóxicas pueden ser sutiles pero perniciosas, socavando tu bienestar sin que te des cuenta», agregó Takeo. Siguieron su camino, y pasaron entonces junto a una flor cerrada, que estaba eclipsada por la sombra imponente de un árbol grande y frondoso. Las hojas del árbol eran tan densas que impedían que incluso el más mínimo rayo de sol llegara a la flor. «Si alguien no te permite crecer y ser tú mismo, es hora de reconsiderar su lugar en tu vida», señaló Takeo, su rostro reflejando la seriedad de la lección. Hiro recordó momentos en los que se había sentido sofocado por expectativas y juicios, momentos en los que su verdadero yo parecía haber sido eclipsado por las demandas y expectativas de los demás. Como esta flor, todos necesitamos nuestra porción de luz para florecer. «No permitas que nadie te mantenga en la oscuridad», añadió el maestro con compasión en su voz. A continuación, siguiendo por el jardín, se detuvieron ante un arbusto que estaba siendo asfixiado por una enredadera espinosa. La enredadera se había enroscado de tal manera que estaba extrayendo los nutrientes del arbusto, que a simple vista parecía más débil y menos vivaz que sus vecinos. «Las relaciones deben ser una vía de doble sentido, si estás dando constantemente sin recibir nada a cambio, es hora de reconsiderar ese vínculo», dijo Takeo. Hiro no pudo evitar pensar en cómo había invertido tiempo y energía en relaciones que no le ofrecían nada en reciprocidad. El dar y recibir no siempre tiene que ser igual, pero sí debe existir un equilibrio. Si uno solo toma, la relación se convierte en parasitaria, no en simbiótica, explicó Takeo. Cada parada en su recorrido por el jardín se estaba convirtiendo en una revelación para Hiro, una oportunidad para reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas y su propio papel en ellas. Para finalizar,
Se detuvieron ante un pequeño estanque con el agua enfangada. El agua no fluye porque una piedra bloquea su camino. Al igual que el agua, las relaciones necesitan movimiento y evolución, dijo el maestro Takeo. Con esfuerzo, Hiro intentó mover la piedra, pero algo se lo impidió. En ese instante, la imagen de su hermana Yumi, su crítica más implacable, emergió en la superficie del agua. Hiro comprendió dolorosamente que esa piedra simbolizaba la relación tóxica con su hermana, un tema que había evitado enfrentar. La piedra solo se moverá cuando tú te muevas, le recordó Takeo. Tu hermana es parte de tu vida, pero no tienes que cargarla como un lastre. Inspirado, Hiro cerró los ojos y respiró profundamente. Al exhalar, la piedra se desplazó como empujada por una fuerza invisible, permitiendo que el agua fluyera de nuevo. El jardín experimentó una transformación mágica. El árbol enfermo recuperó su vitalidad, la flor cerrada se abrió desplegando un caleidoscopio de colores, y la enredadera espinosa se marchitó, liberando al arbusto que había oprimido. Solo al liberarte podrás liberar a los demás, y permitir que la vida fluya en su máxima expresión, concluyó Takeo. Estos momentos de gran valor que Hiro compartió con el maestro Takeo en su jardín mágico, no fueron meros episodios de esparcimiento. Cada una de las 5 paradas frente a una planta o un árbol simbólico, se transformaron en una semilla de entendimiento que quedaba grabada en su mente y en su corazón. Estas semillas eran de un conocimiento profundo y ancestral, germinadas en la sabiduría de Takeo y ahora traspasadas a él. Estaban listas para ser plantadas en el jardín de su vida, un terreno que hasta ahora había estado lleno de maleza y arbustos espinosos de relaciones complicadas y emociones enmarañadas. Cada semilla era un llamado a la acción y al autoexamen, lecciones que le enseñaron a replantear la forma en que Hiro interactuaba con el mundo y consigo mismo. Llevaban la promesa de un nuevo comienzo, de un paisaje emocional más sano y nutrido, donde el amor propio y el respeto mutuo florecerían como nunca antes. Necesitarían atención, cuidado, y a veces, decisiones difíciles que implicarían cortar las malas hierbas de sus relaciones personales, y arrancar las raíces de las plantas tóxicas de su dependencia emocional. Pero ahora, armado con la comprensión profunda de que él era el jardinero de su propia vida, Hiro se sentía preparado para regresar a su mundo. De regreso a su aldea, Hiro era un hombre completamente transformado. Cortó lazos con Noboru, se distanció emocionalmente de Yumi y abrió su corazón a relaciones más saludables. Años después, se convertiría en el guardián de un pequeño jardín, donde educaría a jóvenes viajeros sobre el arte de cuidar sus propios jardines emocionales. El jardín secreto del maestro Takeo vivía ahora en Hiro y en todos aquellos que tienen el coraje de confrontar y cortar los lazos que los oprimen. Con tijeras en una mano y semillas en la otra, Hiro entendía que cada corte representaba un nuevo comienzo, y cada semilla plantada era una promesa para el futuro. Esta historia actúa como una poderosa metáfora para el viaje emocional y espiritual que muchas personas emprenden al enfrentar relaciones complicadas o tóxicas en sus vidas. El jardín simboliza nuestro espacio emocional y mental, mientras que cada elemento y planta representa diferentes tipos de relaciones y emociones. Al igual que Hiro, se nos invita a podar, cortar y nutrir los distintos aspectos de nuestro propio jardín, para así cultivar relaciones y un bienestar emocional más saludables. En definitiva, la historia nos revela que liberarnos de vínculos tóxicos es no solo un acto de autopreservación, sino también un paso crucial para permitir que nuevas y más saludables relaciones florezcan en el jardín de nuestra vida. Si te ha gustado esta historia, no te vayas todavía. ¿Te gustaría transformar tu mente en un jardín de paz? En el siguiente vídeo te presento la inspiradora historia de un joven monje que aprendió a cultivar el jardín de su mente gracias a la meditación. De la turbulencia a la serenidad, de la duda a la comprensión, este relato de transformación te proporcionará valiosas lecciones sobre la meditación y su poder para cambiar nuestras vidas. No te lo puedes perder. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.